Tío, hay que hablar de lo que está pasando con el Chelsea. En serio, para todo porque estoy flipando. Del partido, Joao Pedro mano a mano. Increíble. El equipo que era un meme, el chiste recurrente del fútbol europeo, el club de los 1.000 millones de euros gastados en fichajes que no daban la talla, le hizo tomar vacaciones al favorito de todos. Me parece que lo fundamental para nosotros es sacar provecho de las vacaciones. Son vacaciones sumamente cortas, desde luego, y tenemos que sacar provecho al máximo de las vacaciones, y esto es fundamental para nosotros. El Chelsea acaba de ser coronado como campeón del mundo de manera escandalosa. Vuelvo a decir que respeto muchísimo al Paris Saint-Germain, respeto a su entrenador, pero yo planeo los partidos para ganarlo. Qué pasada, lo que Enzo Maresca ha construido en Stamford Bridge en apenas 8 meses está asustando a toda Inglaterra y a Europa entera. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Olvídate del caos del año pasado, este Chelsea es una máquina calibrada, un equipo con las ideas claras que acaba de darle un baño al PSG en la final del Mundial de Clubes. Sí, a ese mismo PSG que venía de ganar la Champions y que parecía a otro nivel. Joder, es que la transformación es brutal. En un lapso de 49 días de locura entre mayo y julio de 2025, este equipo se aseguró un puesto en la Champions, levantó la Conference League y ahora el Mundial de Clubes. 3 finales, 0 nervios, 0 derrotas. Con Cole Palmer y recién llegado Joao Pedro intercambiando posiciones y destrozando defensas por diversión, con Enzo Fernández y Moisés Caicedo dominando el medio campo como guardias gemelos y con un sistema que funciona como un reloj suizo. Vaya tela lo que ha conseguido Maresca. Esto no es una racha de suerte, es un plan maestro. Y tío, esto es solo la versión 1.0. Enzo Maresca es lo mejor que le ha pasado al Chelsea desde que ganaron la Champions en 2020. La cuestión es que este ex centrocampista, otro discípulo de Guardiola, ha llegado y ha estampado su evangelio del juego de posición en un tiempo récord. Y lo ha hecho sin arruinar al club. Pagaron solo 12 millones de euros para sacarlo del Leicester. Si piensas que solo por ganar el Mundial de Clubes el Chelsea se ha embolsado más de 100 millones de euros, esa tarifa ya se ha pagado sola casi 10 veces. 2 trofeos en su primera temporada y un flujo de caja fresco en Stamford Bridge. Su camino como entrenador empezó como asistente, pasó por la sub-23 del Manchester City, tuvo un tropiezo en el Parma, pero luego resucitó llevando al Leicester de vuelta a la Premier. En el verano de 2024 aterrizó en el oeste de Londres. 8 meses después hizo al Chelsea campeón del mundo. Su primera tarea fue hacer una limpieza. Muchos clubes hablan de ello, pero Maresca lo hizo de verdad y acertó con los reemplazos. Y lo que es más impresionante, ha revivido a fichajes fallidos carísimos que ya estaban en la plantilla. Verás, lo que no siempre se ve detrás de las cámaras es cómo ha recuperado a jugadores que parecían perdidos. Marco Kurela, por el que pagaron 65 millones y que parecía un desastre, ahora aparece por todo el campo con una confianza brutal. Moisés Caicedo, el fichaje de 116 millones de euros, ahora muerde, gana duelos y pasa con un propósito que antes no se le veía. Y el fichaje de invierno, Joao Pedro, se ha acoplado al instante. Madre mía, en los últimos 2 meses Maresca ha ganado la Conference League y ha destrozado al PSG de Luis Enrique con 3 goles en una primera parte de escándalo. 64 partidos, 2 trofeos, una temporada. Nada mal para el nuevo genio de Stamford Bridge. Y luego nosotros intentamos planear el partido pensando que va a salir bien y pensando que la cosa va a ir bien, y el mismo pensamiento tenía hoy. Pero para entender la magnitud de este triunfo hay que recordar el camino. Y el camino del Chelsea para ser campeón del mundo no fue un paseo, fue un viaje a través del caos más absoluto. Todo empezó hace 4 años, en mayo de 2021, cuando el equipo de Thomas Tuchel venció al Manchester City para ganar la Champions y conseguir el billete para este Mundial de Clubes expandido. En aquel entonces, Roman Abramovich todavía era el dueño. Esa era parece historia antigua ahora. Las sanciones obligaron a Abramovich a vender. Llegaron Clear Lake Capital y Todd Boehly,
y con ellos un carrusel de 4 entrenadores y un gasto de más de 1.000 millones de euros en fichajes que en su mayoría hicieron el ridículo. Cuando el Chelsea se enfrentó al Fluminense en la semifinal de este torneo, el único superviviente de aquel equipo campeón de 2021 era Thiago Silva y jugaba con la camiseta del equipo brasileño, vaya tela. El caos continuó en Estados Unidos. Nicholas Jackson vio una tarjeta roja absurda en la fase de grupos. El partido de octavos contra el Benfica se alargó durante 5 horas, incluyendo un parón de 2 horas por una tormenta eléctrica en el que algunos jugadores hacían FaceTime con sus familias mientras otros intentaban estirar en los pasillos. Maresca calificó el calvario de Charlotte como una broma y se quejó con razón de una temporada de 329 días de entrenamientos a nivel de un horno en Filadelfia y de un calendario que parecía no tener fin. Pero incapaz de cambiar el clima, se centró en cazar cada ventaja competitiva, implementó bonus por victoria al estilo de la Premier, impulsó fichajes rápidos como el del delantero del app del Ipswich y a pesar de los obstáculos, el Chelsea siguió escalando. Ahora, después de tormentas literales y figurativas, el equipo reconstruido de Maresca está en la cima. El Mundial de Clubes del Chelsea comenzó con 2 decisiones inteligentes de la directiva: contratar a Enzo Maresca y darle la plantilla que pidió. Aún así, nadie etiquetaba a los Blues como favoritos. En la fase de grupos empezaron con una victoria cómoda por 2-0 sobre Los Ángeles FC, pero 3 días después el Flamengo les dio un baño y les ganaron, con la expulsión de Nicholas Jackson por una tontería. La cuestión es que terminar segundos en el grupo los metió por un camino difícil. Después de la maratón de 5 horas contra el Benfica, llegaron los cuartos contra el Palmeiras y lo sacaron adelante. En semifinales, el Fluminense, y lo sacaron adelante gracias a un doblete de un fichaje hecho a la mitad del torneo: Joao Pedro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En plena ventana de inscripción del torneo, el Chelsea se movió rápido y fichó a Joao Pedro del Brighton. El brasilero, en lugar de estar de vacaciones, había estado trabajando con un entrenador personal. Llegó en plena forma, debutó y marcó 2 goles en la semifinal, metiendo al equipo en la final y garantizando al club al menos $30 millones en premios. ¡Qué pasada de gestión! Maresca, además, rotó sin descanso, dando descanso a sus estrellas mientras los rivales agotaban a las suyas. Y esa frescura se notó en la final. El Chelsea se enfrentó al PSG con los pulmones llenos y la mente clara, destrozando la presión de Luis Enrique y poniéndose 3-0 al descanso. La política de rotación de Maresca no fue solo inteligente, fue decisiva. El partidazo de la final en Nueva Jersey fue donde el Chelsea sorprendió al mundo. Sobre el papel eran las víctimas. El PSG acababa de ganar la Champions, pero el Chelsea nunca ha temido a los gigantes. Este club tiene la costumbre de amargarle la fiesta a los favoritos. 3 goles en la primera parte sentenciaron el partido. Cole Palmer, tío. Estuvo helado en la noche más importante, perforando la red 2 veces. Luego le sirvió un pase perfecto a Joao Pedro para el tercero. 7 partidos en el torneo, 7 contribuciones de gol, 5 goles, 2 asistencias. Palmer se adueñó del escenario. La pesadilla del PSG terminó con una tarjeta roja para Joao Neves en el minuto 85, la exclamación final a un partido que querrán olvidar. Es extraño, pero lo que realmente pasa es que Maresca le dio al PSG una dosis de su propia medicina. Se plantó en un 4-4-2 nominal, pero defendió hombre a hombre por todo el campo. Pedro Neto persiguió a Hakimi por toda la banda, anulando al marroquí. Cucurella se metía por dentro para bloquear el carril central, dejando a Dembélé sin espacio. Arriba, Enzo Fernández y Joao Pedro formaban una primera línea de presión de 2 hombres que ahogaba la salida de balón parisina. Privado de su ritmo habitual, el PSG perdía balones y el Chelsea lanzaba contragolpes letales, atacando sin piedad el espacio que dejaba Nuno Méndez en la banda izquierda. El plan de Maresca no solo frenó a un super equipo, lo desmanteló por completo. No, cuando el árbitro pitó, yo fui a saludar a Luis, y después fui a saludar a los jugadores del Paris Saint-Germain. Vi que se montó algo, pero exactamente la verdad que no me di cuenta de lo que pasó. Y Europa tiene otra razón para preocuparse. La multimillonaria apuesta del Chelsea por fin está funcionando. Después de oleadas de fichajes que fueron fracasos caros, ¿recuerdan la sesión de Jadon Sancho o el drama de Modric? El nuevo núcleo está rindiendo. Caicedo cierra el mediocampo, Enzo Fernández dicta el ritmo. Cole Palmer dirige el ataque y ahora Joao Pedro se ha unido a la fiesta. Lo que realmente genera muchas preguntas es el techo de la asociación Palmer-Joao Pedro. Si se mantienen consistentes, pueden llevar a los Blues
a una lucha real por el título de la Premier. Palmer se mueve entre líneas, Joao Pedro ataca la espalda de la defensa. Uno crea, el otro finaliza. La orgía de compras del Chelsea por fin tiene una columna vertebral, y el resto de Europa puede sentir cómo empieza a temblar el suelo. La parte que asusta es la cantidad de armas que ya tienen en su conexión. Su química es instantánea, sus roles en la presión se complementan, y su equilibrio en la finalización es brutal. Joder, si el brasileño absorbe la mentalidad de Palmer para los grandes partidos, esta sociedad podría revivir las vibraciones de la era Lampard-Drogba y darle al resto de Europa una nueva pesadilla vestida de azul. El Chelsea debería asustar y mucho. El ecosistema de Enzo Maresca está funcionando a la perfección. Gusto y Cucurella son locomotoras por las bandas. Caicedo y un renacido Reece James muerden en los tackles. Cole Palmer, tío, se está acercando al estatus de jugador generacional, y Joao Pedro irradia esa misma aura de los grandes partidos que una vez tuvo Didier Drogba. Para el propietario, Todd Boehly es un dulce alivio. Después de gastar más de 1,68 mil millones de euros y aguantar protestas de los aficionados, por fin puede decir que su fórmula del cheque en blanco ha producido lo impensable. El Chelsea es el primer club en la historia del fútbol en haber coleccionado todos los grandes trofeos posibles, y el paisaje ahora es aterradoramente claro. Tienen al entrenador, a los jugadores y el poder financiero para dominar Inglaterra de nuevo y no dejar dormir al resto del continente. La era de los Blues de Maresca puede que solo esté empezando. ¿Estamos ante el inicio de un nuevo imperio azul que dominará Europa? Si este Chelsea te dejó sin palabras, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios tu opinión.